cómo los gemelos digitales están revolucionando la manera en que las organizaciones entienden, anticipan y comunican los riesgos, y cómo se pueden integrar a metodologías como el HACCP, el Bowtie y otras para poder fortalecer la gestión de riesgos. Creo que con esto podemos comenzar. Les doy paso, Gabriel y Carlos, son los primeros exponentes en este webinar, así que las pantallas son suyas. Bueno, le vamos a contar desde la IRPCM un proceso que es un proceso no estandarizado, sino que hemos ajustado específicamente para distintas compañías. Se basa en caso real y que se va a usar como introducción para mostrar la aplicación en gemelos digitales. Vamos a ver la introducción y luego los distintos. Entonces, la primera introducción de nuestro caso es una afirmación que es absolutamente cierta, que dice que la dirección de la compañía y los responsables de operación deben mantener en todo momento un conocimiento actualizado de los riesgos asociados a las plantas de proceso. Este enunciado a veces es muy complejo en las compañías. En un caso particular que vimos y que analizamos, digamos, aquí en esta presentación, era una compañía que había adquirido hace poco tiempo distintas áreas de distintos operadores, o sea, tenía una información muy compleja, diversa, con documentación completamente estándares de equipos diferentes y documentación escasa e incompleta. Y necesitaba saber, tanto desde el punto de vista de la operación como desde el punto de vista de la dirección de la compañía, tenía que conocer el riesgo, porque eso es una obligación ineludible. Y cada momento en el cual no conocieran el riesgo, si ocurría un accidente, podían ser responsables de algo que no estaban gestionando. Adelante. Entonces, el proceso típico que se sigue en las compañías, cuando todo está bien, hay tiempo, hay recursos y tengo los documentos, es hacer una identificación de escenarios accidentales de proceso con las técnicas de PHA típicas, y tengo que identificar escenarios grandes, medianos y pequeños. ¿Por qué? Porque el riesgo, para representar el riesgo de una planta, necesito de todos esos tipos de escenarios. Y las técnicas de identificación de peligros típicas, WATIF, HACCP y HACCP, que típicamente se complementa con una matriz, y la matriz es una estimación muy somera del riesgo, si está bien calibrada y bien ajustada a los niveles de tolerabilidad internacionales. Si no, es simplemente un juego de color. Entonces, a partir de ahí se hace una estimación de las frecuencias, ya sea con árboles de fallo, con bases de datos, después un modelo de consecuencias con un software para calcular efectos físicos, y básicamente la concentración, la radiación térmica, la sobrepresión y la probabilidad de fatalidad versus distancia exposición. O sea, en cada escenario hay un área de impacto donde va a haber una probabilidad de fatalidad que es el que contribuye al riesgo. Y luego se calcula la probabilidad de fatalidad individual y la fatalidad combinada, que es fundamentalmente la que muestra la planta como un todo. Adelante, Gabriel. Finalmente, registro las barreras asociadas a los escenarios y hago el seguimiento de acciones, de medidas preventivas y correctivas, porque típicamente las barreras no están en buena condición, o le faltan cosas, o no están perfectamente bien gestionadas, o no tienen su estándar de desempeño adecuado para saber cómo probarlas y saber que son eficaces. Adelante. Entonces, cuando voy por el camino estándar, que termina en un análisis de riesgo cuantitativo, tengo que generar roturas en todo el proceso para tener una selección de escenarios exhaustiva y sistemática, completa. Pero nosotros, para eso no había tiempo, no había documentos y no teníamos, digamos, la posibilidad de hacerlo. Y además eran muchas plantas. Entonces, ya lo vamos a ver después, el costo era muy alto y muy complejo de llevar adelante. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una selección con un proceso que llamábamos HACCP-ME, HACCP mejorado, de pocos escenarios de altas consecuencias que concentran la mayor proporción del riesgo. Para eso consideramos la sustancia involucrada, los parámetros operativos, la ubicación, el historial de incidentes y la experiencia del analista, además de los documentos existentes, que en unos casos eran
variopintos, porque había matrices de distinta calibración, matrices diferentes, documentos incompletos, etcétera. Entonces, con todo eso y en poco tiempo tuvimos una lista de escenarios de alta consecuencia para cada instalación. Cuando lo comparamos entre ese proceso y un análisis cuantitativo estándar, siguiendo HASOP, análisis cuantitativo, y después un análisis cuantitativo, requiere gran cantidad de información detallada y tiempo, y además es costoso. Eso significa recursos, dinero y tiempo y intervención de personal de la compañía en forma intensa, mientras que el proceso este nos llevó mínimo tiempo y entrada de información requerida. Es mucho más rápido y económico. El nivel de análisis, obviamente un análisis cuantitativo, cuantifica y vincula gran cantidad de escenarios, pequeños, medianos y grandes, como dijimos, y permite el cálculo de la curva de FN o contornos de isorriesgo. Ese esfuerzo es necesario en plantas de alto riesgo, en general con sustancias que tengan velocidades de inflamación muy altas, o tengan grandes presiones, o tengan tóxicos agudos, y tengan además población o tengan áreas sensibles alrededor. En este caso eso no se daba, y en consecuencia nosotros cuantificamos escenarios de uno a la vez, desde la causa hasta la consecuencia, y calculamos el orden de magnitud de los alcances y del riesgo para determinar, para hacer un screening. Ya lo vamos a ver qué datos obtenemos de un análisis semi-cuantitativo. Utilizando herramientas de modelado de consecuencias complejas, árbol de fallas y árboles de eventos, se puede evaluar numéricamente la frecuencia y la severidad, como es el sistema estándar en análisis cuantitativo, mientras que el análisis semi-cuantitativo utiliza modelos de dispersión simplificados y logra una aproximación cuantitativa sencilla que para gran cantidad de casos la aproximación es suficiente para un screening y para casos, y en consecuencia es técnica y económicamente conveniente. Los resultados y la interpretación, el análisis cuantitativo y los reportes tienen gran cantidad de datos y gráficos y requieren un análisis experto. Y esto lleva a que el personal que interpreta esto, para poder obtener el beneficio, requiere una formación especializada. Y eso no es tan común en Latinoamérica. Yo estoy dando clases en la universidad, en el ITBA, en Argentina, y vemos, digamos, el nivel de cómo promediamos el nivel de conocimiento de la gente en seguridad de procesos. Y la verdad es que todavía nos faltan algunos años de desarrollo. Si bien hay buenas iniciativas y hay expertos en la región, todavía no es una cosa masiva en todas las compañías. Y el HACCP da resultados sencillos, está orientado a barreras y a planificar acciones de mejora. Fundamentalmente permite un roadmap, una estrategia de cómo reducir el riesgo, dónde estoy parado, y permite fundamentalmente un panorama general de toda la compañía, ya sea desde el punto de vista local para los operadores locales, ya sea desde el punto de vista de compañía, concentrando con los gemelos digitales toda la información de compañía para que la alta dirección pueda visualizar dónde están sus prioridades, asignar recursos, evaluar el riesgo más profundamente si quiere algún detalle, etcétera, etcétera. El criterio que se utiliza para seleccionar los escenarios es Pareto, con la idea de que el 20% de los escenarios represente el 80% del riesgo. Y los resultados típicos de una planilla de este análisis semicuantitativo da la descripción del escenario, el incidente que se está evaluando, cuál es el evento iniciador, o sea, qué es lo que provoca el incidente, cuál es el escenario, se lo describe el equipo, se evalúa la cantidad de sustancia peligrosa liberada al ambiente, la duración se estima con los criterios cuantitativos de la seguridad de procesos estándar, se obtiene un resultado de distancia de impacto, y esto es una gran diferencia con una matriz porque me dice claramente dónde estoy expuesto al peligro de ese escenario y dónde no, con muchísima más claridad y precisión. Se calcula la probabilidad de acuerdo a la matriz que tenga la compañía, o de acuerdo a una... Se llega a un equilibrio entre un análisis cuantitativo y un análisis cualitativo usando escalas de severidad basadas en impacto de
fatalidades versus sobrepresión, versus límite de inflamabilidad o versus el umbral que corresponda para obtener un valor de riesgo. En este caso, el riesgo inicial es moderado y después se listan las salvaguardas y con una inspección rápida se evalúa cuál es la efectividad de esas salvaguardas, si se le puede dar crédito o no, siguiendo la metodología LOPA. De esa manera se puede definir en el estudio si la efectividad se le puede dar crédito o no y calcular cuál sería el riesgo residual actual y cuál es el riesgo residual después de las recomendaciones y los comentarios que correspondan a cada uno de los escenarios. Este es un solo escenario, pero cada planta tiene múltiples escenarios, una cantidad limitada, no es un análisis cuantitativo que tiene quizá cientos o inclusive miles de escenarios, sino que es una cantidad limitada, pero representa un porcentaje muy importante del riesgo de la planta y para este estudio pensamos que es perfectamente válido. Adelante. La otra información muy importante que da, muy importante para la operación y muy importante para la dirección, es que le da a la operación una lista corta, esto es solo una fracción de esa lista corta, de cuáles son los escenarios y dónde están ubicados. En consecuencia, yo puedo identificar la fuente del escenario y cómo y cuál es su área de exposición en términos de fatalidades, en términos de impacto de equipos. Incluyo dentro del escenario también el costo de un eventual accidente porque las matrices típicamente tienen escalas de pérdida de activo medidos en dólares. Entonces, bueno, esto es el resultado son los resultados de la primera parte del estudio Hasid mejorado que se complementa con un bow tie, que es lo que va a presentar a continuación Gabriel. Buenas tardes a todos, buenas noches ya para los que estamos más en la zona sur. Entonces, como bien decía Carlos, este es el complemento, la metodología Bowtie, para aquellos que seguramente conocen el diagrama del queso suizo de su inventor James Reason. No hay nada mejor que esta metodología que es absolutamente cualitativa, que es el Bowtie, para mostrar justamente y visualizar el riesgo. O sea, con todas las herramientas cuantitativas, lógicamente aparecen muchos resultados e información técnica que a veces cuando queremos mostrar a los equipos de dirección para que se tomen decisiones, es complicado poder traducir esa información a digamos, a un sector de visualización donde pueda ser comprendida por todos. En este caso en particular, a través del Bowtie podemos lograr una excelente visualización del riesgo para que todas las personas, independientemente de sus características y sus skills, sus idoneidades, puedan apreciar, digamos, dónde está el riesgo. En este caso en particular, a través de Bowtie, lo que hacemos es justamente determinar el top event, que es el punto para el cual ya no hay retorno, cuando ya se nos fue de las manos, por así decirlo, la situación. Aparece a la izquierda siempre del diagrama de Bowtie en el análisis de riesgo, lo que se conocen como barreras preventivas. Acá estamos, hasta este momento, estamos hablando absolutamente de prevención, porque estamos tomando acciones preventivas, reduciendo la aparición de la frecuencia de la causa, o sea, de la causa que nos va a llevar al top event. Lamentablemente, ustedes conocen muy bien, sobre todo los que están en la parte de seguridad y seguridad de los procesos, que las barreras no son absolutamente efectivas, con lo cual siempre está la posibilidad de que algo falle de este lado y se produzca el top event. Una vez que se produce el top event, hay otras barreras que ya son de distintas características, no son preventivas, porque ya recuerden que el evento ya lo tenemos, sino que vienen a recuperar, vienen a mitigar justamente para que este top event que se ha despertado, ¿sí?, pueda ser, digamos, lo menos dramático posible, lo menos catastrófico posible, y uso el término catastrófico porque, bueno, hablando de industrias del oil and gas, cuando tenemos eventos donde ya tenemos un top event, las posibilidades, las probabilidades de que sea un evento catastrófico son absolutamente altas. Entonces, estas barreras de recuperación reducen la severidad de los... O sea, el daño se produce, pero acá ustedes les vendrá a la mente seguramente una de las barreras más clásicas que aparecen de este lado, que son los programas de emergencia, ¿no? Los programas de emergencia, si están bien pensados, están bien
diagramados, están practicados y justamente están puestos en la vanguardia de la organización, pueden de alguna manera reducir la severidad, entre otras, ¿no? Por supuesto hay otras barreras de recuperación. Las funciones de las barreras, perdón, justamente son como la pirámide que todos conocemos desde el punto de vista de HC, ¿no? Lo primero es eliminar y sustituir el peligro, cosa que en la teoría resulta bastante buena digamos, de interpretar y de poder, digamos, diagramar e implementar en una organización, pero no siempre es posible. Luego pasamos, si no pudimos eliminar o sustituir el peligro, eliminar la causa. También es una situación que a veces no se puede lograr. Luego prevenir el tope event, ¿sí? Que en este caso en particular lo representamos siempre con el círculo naranjado. Controlar la consecuencia una vez que se ha producido este, ¿sí? Y finalmente mitigar la consecuencia con las barreras que vimos anteriormente que venían a llamarse desde el punto de vista de mitigación. Entonces, Eh, fíjense que pasamos de una condición Gabriel, normal, operativa, a una fase inicial, a una fase final, donde ya tenemos justamente una energía, no digo descontrolada, puede estar controlada justamente por estas barreras, pero ya tenemos una energía liberada, donde justamente nos va a llevar a los puntos de consecuencia, ¿no? Que pueden ser varios. Gabriel, Acá, la causa en el bow tie, en lo que vimos recién anteriormente, es el evento iniciador, exacto. para cuando lo quieran Exacto. ligar uno con el otro. Exactamente. Los tipos de barreras que tenemos dentro de un lado y del otro, tanto del lado de la prevención como del lado de la mitigación, tienen características diferentes, ¿no? Tenemos barreras administrativas, barreras sociotécnicas. Administrativas es cuando depende absolutamente de la persona. Sociotécnico cuando interviene una persona más algún equipo, algún instrumento, digamos, complemento técnico que puede tener la organización. Y finalmente pasamos al hardware, que puede ser activo, continuo o pasivo, donde ya aparece, digamos, el dominio tecnológico sobre la acción de la persona y la instrumentación. Entonces, en este caso en particular, fíjense que todas las barreras que son administrativas, las acciones son plan de capacitación, gestión de documentos, gestión de contratistas, ¿sí? Y cuando pasamos ya a algo que tiene que ver más como sociotécnico o como hardware propiamente dicho, como dijimos, ya hablamos de los planes de mantenimiento y los planes de integridad mecánica, justamente para garantizar que este hardware, que estos sistemas de hardware, tanto activos, continuos o pasivos, estén permanentemente en salubridad para, por supuesto, actuar de la forma más efectiva posible cuando se los requiera. Entonces, eso es lo que se evalúa justamente en el Bowtie. Y ahora vamos a ver cómo. Fíjense, este es el ejemplo del Jacín mejorado que recién mi compañero Carlos lo estuvo explicando, donde en esta instalación surgieron distintas amenazas, ¿sí? En este caso es un diagrama sencillo, distintas amenazas para poder, digamos, referenciar un posible camino hacia una pérdida de contención primaria, que es el LOPC, ¿no? Loss of Primary Containment. Entonces, en este caso en particular, fíjense que nuestro peligro es el gas inflamable acumulado en líneas y equipos de proceso, una actividad absolutamente normal en el oil and gas, pero en este caso en particular lo tomamos como el peligro, y nuestra posibilidad de tener fuga de gas, por supuesto, en líneas y equipos. Entonces, de un lado aparecen las amenazas con sus respectivas barreras, en este caso, el caso, valga la redundancia que comentaba anteriormente Carlos, era de una empresa donde había algunas barreras y otras por ahí no estaban del todo implementadas, donde aparecen, digamos, una serie de situaciones que nos permite diagnosticar y en forma muy visual. Yo puedo tener el chasis mejorado con un montón de datos, como vimos anteriormente, ¿sí? Pero en este caso en particular, fíjense que lo vemos gráficamente. Esto lo puede entender cualquiera. Acá tenemos, por ejemplo, una amenaza, ¿sí? Que es apagado del piloto del foso de quema, que tiene una barrera sola, ¿sí? Y esa barrera resulta que es pobre porque se ha determinado a través del equipo de análisis que a través de mantenimiento y algunas cuestiones en particular, todavía esta barrera no está absolutamente implementada pues, desde el punto de vista de efectividad. Y acá tendríamos, ¿sí? El camino allanado como para que esta amenaza en particular pueda viajar libremente o con un pequeño obstáculo, por así decirlo, hacia nuestro tope event. Entonces, fíjense que en este caso, cuando nosotros hacemos un análisis de barreras, que ustedes ven algunos verdes, algunos rojos, esto es lo que se discute con el equipo de trabajo y cada verde y cada rojo
no se pone en forma aleatoria, sino que surge de una discusión de trabajo con el equipo que está participando del Bowtie a los efectos de poder mostrar la mayor realidad posible, ¿sí? Que visualmente podamos tener la mejor realidad posible para que pueda ser entendida por... La única parte que sale de la etapa cualitativa en el Bowtie es cuando en las consecuencias podemos asignar justamente a través de la misma matriz que comentaba Carlos anteriormente. Las matrices se cargan en el software, se cargan o sea, viene una matriz, por supuesto, por defecto en el software, pero cada cliente puede cargar su propia matriz al software para que cuando hagamos justamente el riesgo inicial versus el riesgo residual después de la colocación de las barreras, tanto de prevención como mitigación, podamos hacer justamente una aproximación con la matriz suministrada por el cliente desde el punto de vista de personas, activos, imagen, reputación de la empresa, etcétera, etcétera. Y acá fíjense como también las consecuencias no solo son desde el punto de vista de la exposición a las personas, las instalaciones, sino también impacto ambiental, lo que también comentó Carlos, daños a las instalaciones. Acá se puede analizar el lucro cesante, se puede hacer un cálculo de cuánto va a ser la pérdida producto de este siniestro o este top event si se llega a materializar, y por supuesto cuánto esto puede afectar a la imagen corporativa, ¿sí? Bueno, les comentamos un poco entonces, el Sí, término gemelos se- digitales ha venido como sumando importancia en los últimos años, por así decirlo, debido a que es una forma de facilitar precisamente la visualización, no solo de los riesgos, sino de muchas situaciones que son complejas de entender. Y creo que esa es la clave para ver que cuando tenemos muchísima información técnica, tenemos sistemas de información geográfica, tenemos unos dosieres de ingeniería enormes o incluso a veces archivados y no comunicados. Decimos, bueno, ¿qué puede ayudarnos a trabajar en este sentido para que esto salga a la luz, para que la gente pueda conocerlo, para que se pueda capacitar, para que pueda complementar los ejercicios de análisis de riesgos? En general, la gestión integral de riesgos. Aquí les estamos mostrando algunos de los proyectos que hemos trabajado en América Latina. Hemos trabajado en diversos países, en diversas industrias y una de las, digamos, de las lecciones o de los mensajes que nosotros traemos es que siempre saquemos a la luz esa información que seguramente todos tenemos en cuadros de Excel o en muchas fuentes. Aquí les estamos mostrando algunos casos, precisamente, este es un caso muy reciente un proyecto que hicimos de una recreación de lo que pasó en México en septiembre. Me imagino que lo conocen, el tema que pasó con una pipa de gas un autotanque de GLP. Y lo que hicimos acá a través de Gemelos Digitales fue una reconstrucción de esa historia, involucrando diversas fuentes, dentro de ellas pues videos y una recreación digital. Aquí estamos viendo también un caso también muy reciente que hemos trabajado alrededor de las bodegas de almacenamiento, donde estamos precisamente involucrando una visualización, por ejemplo, de zonas a través de colores. Y vale la pena como retomar lo que decían ahorita mis compañeros, y es que hay una rigurosidad técnica, por supuesto, en todos estos modelos de análisis de riesgos, no solo pues en Hasid o incluso en HACCP, y esas herramientas visuales como lo es el Bowtie, aquí lo que buscamos es darles un poco más de protagonismo a esos análisis rigurosos que vienen precisamente de esos especialistas, de todas estas personas especialidades que se involucran en dar, digamos, una valoración, en dar, por supuesto, ya no solo de riesgos, sino pues también de impactos, ¿no? Aquí estamos viendo algunos casos también que hemos trabajado en Chile, en Argentina. Ahora más adelante les muestro un tema en Ecuador de cómo metemos datos en esto. Y aquí viene precisamente un ingrediente clave de un gemelo digital y es datos. ¿Datos de dónde? Datos de sensores, datos de cuadros de Excel, datos de Power BI, datos de digamos, el universo de información que tiene una organización alrededor del riesgo. Veíamos ahorita matrices de riesgo, veíamos análisis de riesgos, veíamos, en fin.
piensen por un momento dónde está su información alojada y cómo le podemos sacar provecho. Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo una incorporación, por ejemplo, de unos pre-planning o algunos, digamos, PON, como se conocen aquí en Colombia también, donde se ven, digamos, las áreas de afectación, también alguna información alrededor de las operaciones y cómo se incorpora precisamente en una visualización sobre el espacio o digamos el 3D, digamos, geográfico que tenemos en un plano. Este es un caso también que hicimos para un puerto donde hablamos ahora sí de Bowties y cómo también incorporamos información, por ejemplo, de dashboards de Power BI, eh, el 3D alrededor de las de las, digamos, de los eventos que se pueden generar aquí, perdón, de las consecuencias de las causas, como mencionaba ahorita Gabriel, y cómo podemos utilizar ese bowtie que viene de ese análisis riguroso dentro de una navegación interactiva. Entonces, ya vamos a hablar un poco de los beneficios que nosotros vemos alrededor de esto y para qué sirve, ¿no? Para qué es para qué tipos de aplicaciones los podemos trabajar. De hecho, pues conocemos ya algunas en diversos proyectos, pero esto es una forma de organizar esa interacción, por ejemplo, en Bowtie, como vemos acá, alrededor pues de las barreras, a partir pues del evento límite que ya mencionaba Gabriel, de las consecuencias, y esto, por ejemplo, potencia mucho una capacitación, potencia mucho, por ejemplo, una comunicación alrededor de lo que se puede dar digamos, en una consultoría. ¿Listo? Bueno, voy a pasar ahora muy rápidamente a contarles algo de el caso que, vamos a complementar el caso que mostró Gabriel y que mostró Carlos con algo que hicimos por aquí. Bueno, entonces aquí quiero detener un momento. Vamos a hacer un ejercicio o vamos a, digamos, el caso que estamos trabajando es a partir de Power BI, de información de Excel, que pues muy seguramente todos ya manejamos o pues, sea otro tipo de herramienta de dashboard como Tableau, como Google Data Studio, en fin. El punto es que hoy en día la visualización de datos pues es muchísimo más accesible en todas las organizaciones. Aquí, ¿qué hicimos? Tomamos este cuadro Excel resultante que mostraba Carlos al comienzo de ese estudio de análisis cualitativo y semi-cuantitativo y básicamente generamos un dashboard estándar. Digamos que no vamos a centrarnos como en el dashboard de Power BI, sino cómo podemos integrar esto con un gemelo digital que ya vamos a ver. Entonces, aquí básicamente los mismos campos, riesgos iniciales, riesgos residuales, por supuesto, las salvaguardas que también hacen parte de tanto de las recomendaciones como de los comentarios. Y lo que hicimos fue conectar esto con la simulación en Unreal Engine, que es el motor que trabajamos nosotros para los gemelos digitales. Entonces, vamos a ver aquí rápidamente, aquí pues generamos una serie de datos a partir pues de conocimiento y a partir también pues de una extrapolación que hicimos, pero vamos a ver un caso puntual de un activo uno en un país de América Latina y vamos a ver también cómo de una manera muy simplificada esto lo podemos utilizar en una interacción tipo gemelo digital. Este es un proceso simplificado de deshidratación de gas. Por supuesto, aquí pues lo que hicimos fue proyectar un modelo geoespacial o básicamente el Google Maps que ustedes ven básicamente todos los días, lo llevamos al simulador y empezamos a traer data de allá. ¿Qué estamos haciendo aquí? Este es el punto fundamental. Estamos enlazando Power BI con el modelo 3D que estamos viendo aquí a la izquierda. Entonces, a través, digamos, bueno, de una serie de programaciones y una arquitectura también de software, hacemos una integración de esos datos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver pues, digamos, la consecuencia como está en el cuadro que mostraba Carlos y pues o el evento limitante también como está en el bow tie, ¿no? O sea, como que puede ya como la pérdida de contención de un escenario acá. Vamos a verlo. Entonces, aquí ustedes ven a la derecha una serie de botones que lo que hacen es integrar con Power BI a Unreal y ya vamos a ver esto pues cómo se ve digamos en la práctica. Aquí vamos a adelantar aquí un poquito. Vamos a ver digamos, esta pérdida de contención de gas flash fire o pérdida del flash fire que se puede generar, digamos, en uno de estos procesos. Y acá en tiempo real, como ven acá, vamos a comunicar precisamente esas dos plataformas, estos datos, y ahí empezamos a complementar o a facilitar
la toma de decisiones que también se da dentro de un proceso de análisis de riesgo, ¿no? Entonces aquí, pues bueno, generamos una serie de efectos especiales, generamos también por ejemplo, para las zonas, ya vamos a ver las zonas que se calculan acá de afectación. También los podemos representar aquí con dimensiones, con georreferenciación, es decir, a partir de coordenadas de longitud y latitud. Y esto que ustedes ven a la izquierda es una interacción que se puede llevar a un curso, que puede tener una persona, digamos que no tiene muchas habilidades con los datos. Ya, pues en la experiencia que tenemos, lo que buscamos es facilitar a través pues, de botones, digamos, de elementos ya más interactivos para que toda esa información compleja que viene y valiosa la podamos ver en este contexto que vemos aquí a la izquierda. Entonces, aquí, bueno, aquí como estábamos viendo, aquí pues ya proyectamos esa data que estaba precisamente en la tabla de Power BI, en el dashboard que hicimos. Y aquí estamos haciendo básicamente una representación visual de las salvaguardas o de las barreras que mostraba ahorita Gabriel en su bow tie, ¿cierto? Entonces, esta es una forma también de ver esta información que no es, digamos, inventarnos algo nuevo, sino es integrar, ¿no? Integrar aquí bow tie, aquí el HACCP, aquí estamos integrando datos de Power BI, aquí estamos integrando un contexto geográfico. Y también podemos integrar información de sensores, información que venga, por ejemplo, de aplicaciones de clima, de sistemas de información geográfica que pues, son muy utilizados. Seguramente muchos de ustedes tienen en sus organizaciones pues, sistemas reconocidos de ArcGIS o, en fin, Cesium. Hay muchos servicios ya disponibles para esto. Entonces aquí como los estamos viendo el mismo Bowtie que mostraba ahora Gabriel en otro contexto, viendo también cómo las consecuencias se pueden ver espacialmente, cómo las causas también, que son las que vemos a la izquierda, las causas y las barreras, se pueden entender desde esta perspectiva. Entonces, esto es como el caso que veníamos trabajando y esto se puede aplicar a cualquier contexto. Ya les voy a mostrar ahorita un caso muy interesante que hicimos en Ecuador, donde ya pasa a un gemelo digital a verse una reconstrucción digital muy parecida a sus plantas y eso nos da precisamente un contexto informado para la toma de decisiones. Bueno, voy a mostrarles acá, mostrarles aquí algo rápidamente, que es esto de acá. Esto es una tecnología que se llama Gaussian Splats, que es básicamente una reconstrucción digital que se hace a partir de vuelos de dron y fotos. Entonces, esto es digital y sobre esto empezamos a hacer todo lo que veíamos anteriormente. Podemos utilizarlo también no solo para temas de consultoría, representación de análisis de riesgos, sino también para temas de seguridad, temas de emergencias, por supuesto, temas de comunicación, temas de crisis y continuidad, que es, digamos, viéndolo en toda la paleta de la gestión de riesgos, podemos implementarlo de cabeza a cola, por así decirlo. Entonces aquí básicamente lo que les estamos mostrando es cómo hicimos esa reconstrucción y cómo la utilizamos para aplicarla. Esto ya no es ciencia ficción, lo aplicamos muy recientemente precisamente con Verónica en algo muy reciente para un tema de H2S en el país. Y esta reconstrucción podemos utilizarla también o podemos llevarla para los temas de análisis de riesgos, para representar HACCP, para representar datos que vengan de dashboards y de esa manera pues tener digamos una interactividad muy grande. Yo aquí les voy a contar ya un poco como cuáles son nuestros beneficios. Obviamente, seguramente Gabriel y Carlos conocen muchos otros que a veces nosotros incluso no vemos, pero les voy a contar desde nuestra perspectiva cuáles son los que vemos. Ya muchos de ellos los hemos nombrado. Inicialmente lo que me gustaría que se llevaran es la idea de que un gemelo digital es un facilitador para la toma de decisiones a todos los niveles corporativos. Carlos ya lo mencionaba, puede ser desde la gerencia hasta la persona que está enfrente de las operaciones. Esto puede facilitarle la toma de decisiones. Lo hemos hecho en todo ese espectro. Hemos dado, por ejemplo, herramientas a operadores de consola, herramientas a supervisores y operadores, pero también a gerentes y vicepresidentes, incluso presidentes de compañías, utilizando esta tecnología. Entonces, el espectro de aplicaciones es muy interesante porque visualmente es como nosotros comprendemos más las cosas. El bowtie, de hecho, me corrige Gabriel, pero el bowtie nace por esa razón, ¿no? El bowtie es precisamente una representación que facilita toda esa complejidad que hay alrededor
pues, del riesgo y de cómo entendemos nosotros visualmente las causas y las consecuencias. Segundo, les cuento, ya hablábamos de la integración de diferentes fuentes de datos. Eso es un beneficio clarísimo de los gemelos digitales. Voy a dejar este por aquí mientras les comento los beneficios. ¿Y qué datos podemos integrar? Entonces ya hablamos de Excel, ya hablamos de análisis de riesgos. Si ustedes tienen algún tipo de, seguramente sus pre-planning o los QRAs vienen en diferentes formatos. Si se hacen en diferentes software, todos esos software permiten integrarse o permiten exportar en datos que nosotros podemos representar como lo vimos acá. Muchos de los casos que ustedes veían están alrededor de la integración de análisis de riesgos de empresas que tienen en diferentes formatos que se los actualizan según la ley o se los actualizan según digamos, su sistema de gestión de seguridad de procesos, pero todo eso es compatible, es lo que les quiero decir. Sistemas de información geográfica, archivos CAD, dosieres de ingeniería, todo lo que sea de proyectos lo podemos integrar aquí para visualizarlo, por ejemplo, también en un HACCP, en un ejercicio de peer review, hablando un poco más técnico. Veámoslo ya desde la perspectiva de capacitación y entrenamiento, que es lo que hemos hecho muy recientemente. Cómo entrenar en la información técnica de un proyecto a las personas que lo van a hacer. Esto es un facilitador muy grande. Como les decía, tenemos casos de capacitación donde traemos el dossier de ingeniería precisamente a la proyección del curso, les damos gafas de realidad virtual o les damos este tipo de interacción en pantalla. Hay muchísimas formas de ver un gemelo digital, entonces el principio es interactuar con la información. Bueno, tercero les cuento, miren, el contexto visible para la toma de decisiones informada parte de colocar su contexto geográfico. En muchos de los casos que hemos visto, utilizamos coordenadas precisas de ubicación, que son digamos, un principio fundamental para que le demos vida y realismo a ese escenario particular de cada uno de ustedes. Bueno, también les puedo contar que es muy útil para visualizar escenarios en líneas de tiempo, como veíamos ahora el caso del tema de México. Se usa mucho para temas de investigación de incidentes, para representar la investigación de incidentes, quiero decir. Hay una metodología rigurosa para eso y lo que hacemos desde Gemelos Digitales es ayudar a visualizar esa metodología, esa línea de tiempo que se va dando, precisamente para ayudar a esa comunicación de qué fue lo que sucedió y pues de lecciones aprendidas. Los gemelos digitales son muy útiles para eso. Podemos acceder de manera web o local. Aquí estamos viendo que tenemos, aquí por ejemplo a la derecha, todo esto es web, esta integración de datos, y estas aplicaciones las podemos también tener a través de un acceso web para que diferentes usuarios en una organización puedan a través de un usuario y una contraseña ingresar a su gemelo digital, ir nutriéndolo de información e interactuando la información como veíamos acá. Listo. Bueno, yo creo que ya como para terminar, es para qué más nos puede servir esto. Ya hablamos de consultoría, ya hablamos de capacitación, ya hablamos de investigación de incidentes, eh, y es precisamente para el tema de operaciones. En las operaciones, usted seguramente ve que tiene modelos o gemelos que representan lo que está sucediendo conectados con sensores. Y aquí también nosotros, si bien eso lo hablábamos con Carlos el otro día y con Gabriel, ¿no? O sea, hay sistemas precisamente de control especializados para y muy rigurosos, en redundancias, etcétera. Aquí lo que hacemos nosotros es generar básicamente un espejo de eso que está sucediendo. Y al hacer ese espejo, podemos tener precisamente corridas utilizando, por supuesto, inteligencia artificial, digamos, toda la rigurosidad, por supuesto, de la gestión de datos, de corridas, digamos, paralelas que permiten hacer ejercicios que no se pueden hacer, digamos, normalmente. Yo con eso ya termino. Bueno, no sé si Gabriel o Carlos quisieran comentar algo, pero pues Sí, creo yo que... quisiera, Dale. Manuel, yo quisiera comentarte dos aplicaciones que yo veo en este caso, digamos. Una es, digamos, cómo cambia el riesgo a medida que voy cumpliendo la recomendación. Ujú. Porque yo le cambio el estatus a la barrera y lo veo impactado inmediatamente en el Sí. riesgo en todos los niveles. Y en consecuencia me permite también decidir cuál es mi prioridad, porque puede ocurrir, y es lo normal, que no todas las recomendaciones tienen la misma reducción del riesgo, sino que puedo elegir la óptima para los recursos que tengo. Eso es una.
y la otra es desde la alta dirección hacer zoom desde la planta en el mapa de la región o del continente a una planta en particular, luego al equipo y luego a los escenarios y si quiero llegar a la protección. Exacto, exacto, miren, gracias Carlos y de acuerdo, como les decía, el espectro es grande. Yo aquí para concluir lo único que les diría es que los dashboards de Power BI, si bien ya, o pues de cualquier herramienta de dashboard, también se les puede sacar mucho jugo integrándolo con esto. Ya hay algunos, digamos, formas de verlo en 3D y todo esto, pero lo que nosotros hacemos es lo que ustedes acaban de ver, es no es hacer simulaciones estáticas, no es hacer representaciones, digamos, cero interactivas, sino interactuar con información, con datos de lo que tenemos seguramente muchas personas ya en las organizaciones. Entonces, como bien decía Carlos, ver el panorama grande, así como lo vemos acá en este dashboard, hasta verlo ya en detalle, como veíamos ahorita digamos, en este caso las barreras con el separador y bueno, en fin, con los otros equipos. Y bueno, la invitación también es a que esto no es tecnología de la NASA, es sencillamente una forma de darle vida a sus datos y de integrarlo con su gestión integral de riesgos.